Muy buenos días. Estamos abriendo el presente del grupo número 9, conformado por Rafaela Rosell, Tania Rojas, Joaquín Salas y quien les habla, Yuri Salazar. Nosotros los ponentes eh, nos tocó el tema de la seguridad personal y el tema de nuestro ensayo fue relacionado con la inteligencia emocional y su efecto en la seguridad personal. Pero para poder hablar de la seguridad personal y inteligencia emocional tenemos que tocar unos conceptos previamente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que hablar del miedo. ¿Pero por qué tenemos que hablar del miedo? El miedo es el principal enemigo del ser humano. No es una persona más o una situación, es el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo nos genera cómo nosotros vamos a reaccionar a la situación. Me gusta poner el ejemplo de la entrevista de trabajo. No podemos controlar cómo vamos a salir de entrevistas, si nos van a contratar o no, pero podemos controlar cómo nos preparamos para la entrevista. En caso de que dejemos que el miedo nos consuma, nos vamos a poner nerviosos, no nos vamos a preparar bien, no vamos a tener mejor desempeño y solo nos van a perjudicar. En otras palabras, el miedo nos hace entrar en una espiral descendente. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿y cómo enfrentamos el miedo? La palabra clave para esto es constancia. El ejemplo que pongo acá, como pueden ver en la pantalla, es una espada siendo forjada eh, en la fragua. Me gusta esto, ¿por qué? Porque una espada es constantemente eh, puesta al calor, constantemente golpeada por el martillo. Y esto, trasladarlo al ejemplo humano, es como decir que nos estemos enfrentando constantemente a lo que nos pone incómodos, en este caso el miedo, a lo que nos perjudica. Obviamente de una manera inteligente, porque en otro caso solo nos perjudicaría aún más. Pero hecho de manera inteligente, va a salir beneficioso para nosotros y nos va a perjudicar, nos va, perdón, a beneficiar a largo plazo. Siguiente diapositiva. Pero cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo podemos sobresalir o sobrellevar una situación de miedo? Esto radica en nuestra inteligencia emocional desarrollada, que es el tema que vamos a presentar a lo largo de esta presentación. Asimismo, vamos a tocar los aspectos más importantes en un ser humano, que son estos cuatro que los tenemos divididos acá. La salud física y mental, las relaciones interpersonales, la capacidad o poder adquisitivo y la espiritualidad. Me gusta poner el ejemplo de la mesa, siguiente diapositiva para poder visualizar la mesa. Es una analogía que me gusta hacer. ¿Por qué? Porque una mesa tiene cuatro soportes. Si uno de estos falla, por más que tienda a mantenerse de pie, se va a notar el desequilibrio. Y es lo mismo con el ser humano. Si una de sus cuatro áreas no está balanceada, tiende al desorden o tarde o temprano se va a ir va a resultar perjudicial. Ahora paso con el siguiente ponente, que es Rafaela. Ya, ok. El quererse y estar seguro de sí mismo es el hecho más importante y necesario para sobrevivir en este mundo, que cada día es más difícil de conseguir y de sobrellevar. Por ende, es que muchas personas dejan de tratar de conseguirlo y lo dejan de lado y pasan por muchas situaciones difíciles. También es difícil conseguir, ¿por qué? Porque la sociedad hoy en día nos propone muchos estereotipos, muchos estándares y roles sociales que las personas creen que deben seguir. La sociedad y la familia muchas veces nos inculcan los valores, los principales valores, la responsabilidad, la solidaridad, pero también dejan en segundo plano y muchas veces en tercer plano las cualidades que son muy importantes para el desarrollo de una persona: el autorrespeto, la autoconfianza y el amarse a sí mismos. Son importantes para comprendernos a nosotros mismos y a la vez para comprender a las demás personas. Muchos autores han escrito sobre la polémica abordada en este ensayo. Sin embargo, los estudios de investigación son variados, por ende, hay muchos puntos de vista a tratar. Este ensayo parte de la necesidad de comprender la influencia directa del desarrollo de la inteligencia emocional en las personas para lograr la formación sólida de seguridad personal y la confianza en sí mismos. A poder ver en sí mismos como un ser humano con capacidades y dones engloban el concepto general de seguridad personal, siendo la cualidad esencial para un eficiente desarrollo integral del humano. Según Robbins, en su página web, dice que los humanos requieren de 6 necesidades básicas, las cuales son certeza, variabilidad, amor y conexión, crecimiento y contribución. Todas estas necesidades son los pilares de una persona segura de sí misma debe tener.
Ok, también podemos vincular directamente la seguridad personal con el desarrollo personal, debido a que son dos cosas que se logran a la vez y progresivamente. Para ello se debe segmentar los aspectos más relevantes a tratar. Son cuatro pilares: salud, dinámicas sociales, capacidad económica y espiritualidad. Es muy importante definirlas y ver su influencia. En primer lugar, la salud es el área de seguridad personal, la cual se divide en salud física y salud mental. Existen personas que se autodiagnostican depresión o ansiedad. Esto actualmente es muy normal en las personas y esto nace a partir del miedo al fracaso o simplemente muchas veces por la mediocridad y no querer hacer las actividades que deben realizar. También es muy importante tener una buena salud mental para sentirse capaces de lograr la seguridad personal. En la misma área se encuentra la salud física, que es otro aspecto importante, pues no hay mayor sensación de seguridad al tener nuestro cuerpo sano y con un buen desarrollo. Las personas que integran deporte, que se entregan en el deporte y la nutrición, la mayor parte del tiempo están seguros de sí mismos y dicen sentirse contentos con su cuerpo y con energía para realizar sus actividades y motivados para pasar los días. En segundo lugar, uno de los mayores miedos del humano es la soledad. Es por ello que una persona socialmente hábil es capaz de sentirse alegre y sin ningún tipo de ansiedad social. Muchas personas establecen que luego de sociabilizar se sienten conectados con la mejor versión de sí mismos y esto ayuda e impulsa a seguir desarrollándose como personas. En tercer y último lugar, la capacidad adquisitiva económica son fuentes de diversos miedos, teniendo como máximo exponente al miedo a no tener dinero para poder sobrevivir en este mundo. Son motivadas por cuatro tipos de mentalidades: quererlo, no quererlo, estar cerca de algo y estar lejos de algo. Cada una de estas representa un impacto diferente en la persona, pero la primera es el más importante: querer algo. Es la que se hace presente en una persona segura de sí misma y de lo que quiere. Gracias. Añadiendo lo comentado por nuestra ponente Rafaela, tenemos la última área, que es la espiritualidad, que normalmente es dejada de lado porque es la que menos se tiende a buscar. Volviendo al ejemplo, un poco al ejemplo de la mesa, si tienes ahora seguiremos con el expuesto por nuestro compañero Joaquín Salles, por favor. Ok, para continuar, quiero decir la necesidad de conseguir estas 6 necesidades básicas mencionadas en la última diapositiva. ¿Cómo conseguir estas 6 necesidades básicas? Lo podemos hacer mediante 2 tipos de habilidades. Por un lado tenemos las habilidades duras, que vienen a ser todo el conocimiento técnico que vamos a aprender en nuestra vida o que ya hemos aprendido. Con conocimiento técnico quiero decir carreras profesionales, algún idioma, algún problema matemático, algún libro que te hayas leído, la comprensión lectora, o algún manejo de software que tengas. Eso es una habilidad dura. Por otro lado, y no menos importante, tenemos las habilidades blandas. Las habilidades blandas nos permiten una efectiva comunicación, tener un buen nivel de confianza y sobre todo la empatía con los demás, ¿no? Para entender mejor las llamadas habilidades blandas o soft skills, mencionamos el modelo de un reconocido psicólogo, Daniel Goleman. Daniel Goleman tuvo un doctorado en Harvard y es autor del libro Inteligencia Emocional. Actualmente es codirector del Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations en la Universidad de Rutgers. Goleman, en su libro de la inteligencia emocional, plantea que esta se divide en 4 dimensiones. El conocimiento de uno mismo, es decir, el saber reconocer nuestros propios sentimientos, el de los demás, el reconocer nuestras debilidades, nuestras fuerzas,
y el contener nuestros arrebatos emocionales, el contener emociones negativas como la ira o como el enfado. La autorregulación, con esto quiere decir el entusiasmo que tenemos que generar en nosotros mismos, sabiendo que este entusiasmo puede generar cosas muy positivas en nuestro entorno. El tercer punto es la conciencia social. Esto quiere decir el establecer relaciones positivas, haciendo uso de la empatía. Y por último, las relaciones interpersonales, todo lo que viene a ser el trabajo en equipo, el liderazgo y la colaboración con tus empleados o con tus compañeros o con tus compañeros de grupo, empleados del trabajo, ¿no? Bueno, acá quería compartir una frase muy puntual que creo que tiene mucho que ver con nuestro ensayo, de Daniel Goleman, que nos dice: la vida está sembrada de altibajos, pero nosotros debemos aprender a mantener el equilibrio. Yo creo que Daniel Goleman se refiere al equilibrio que tenemos que mantener también al regular nuestras emociones para reaccionar a cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Cosas duras que pasan en nuestra vida, porque no todo es color de rosa, ¿no? Dos formas de usar la inteligencia emocional en nuestro día a día, o dos formas en las que lo usamos. Primero, la forma intrapersonal, que viene a ser todo lo que viene el autoconocimiento, ya sea la autoconfianza, la autoestima, la memoria biográfica, recordar a tus antepasados, saber de dónde vienes, saber quién eres, la autoaceptación y la autopercepción. Por otro lado, tenemos la forma interpersonal, que viene a ser la relación e interacción con otras personas. Aquí tenemos que poner en prueba cualidades como la empatía, el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación asertiva. Estas son dos formas en las que la inteligencia emocional se presenta en nuestro día a día y en la que les damos uso sin darnos cuenta, ¿no? Continuamos con el caso empírico con mi compañera Tania. Ya, bueno, para ilustrar este magnífico tema, proponemos al bullying, que en este caso se refiere bueno, el bullying o acoso escolar se refiere al tipo de comportamiento violento, intimidatorio, que se ejerce de manera verbal, física o psicológica sobre una víctima de parte de un agresor. Y esta es una serie de maltratos continuos que tienen el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer el desenvolvimiento de las víctimas. Muchas personas pasan por esta desagradable experiencia a lo largo de su vida escolar. Y por eso coloqué ahí lo del progreso del bullying a lo largo de nuestra vida. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, este es el caso de Isaac, que fue descubierto en el año 2016 por el periodista Álvaro Lorca, quien escribió un artículo para el diario El País, titulado A mí también me pasaron, con 4 grandes historias de superación acerca del bullying. En este vamos a destacar el caso de Isaac, cuya identidad fue protegida y se mantiene bajo este nombre. Él sufrió 14 años constantes de bullying, independientemente del ambiente escolar, familiar o social en el que se ejercía este tipo de acoso sobre él. Y eso es peculiar porque es un caso de superación y de esperanza que muchos niños sufren actualmente. Y bueno, siguiente. Isaac comenta que siempre pensó que una de las principales razones por las que lo acosaban constantemente era por sus dificultades para expresar sus sentimientos, porque se encerraba en sí mismo, porque era una persona introvertida, porque no había aprendido a establecer relaciones con los demás o porque era solitario. Sin embargo, también él pensaba que se debía a que porque era un inmigrante centroamericano. Siguiente. En este sentido, Isaac fue acumulando todas esas emociones, esos sentimientos negativos de todo lo que había vivido en su niñez, de todo el acoso que le habían hecho. Y entre estas experiencias menciona en su testimonio que en un principio, cuando él era pequeño, los demás infantes siempre se sentían distantes de él, y lo hacían sentir como si él no existiera. Por ende, él no jugaba con ellos.
con el paso del tiempo también estos fueron empeorando. Cuando Isaac, por ejemplo, empezó su internado a los 11 años, fue golpeado constantemente por otros estudiantes, quienes se metían a su habitación cuando él se encontraba durmiendo. En su testimonio también menciona que en un determinado momento él pasó de ser víctima a agresor. En su intención de cambiar la situación que él estaba viviendo. Sin embargo, pronto se dio cuenta que esto no le llevaba a nada bueno y decidió por voluntad propia hacer frente a su situación con una mentalidad fuerte y una admirable resistencia. En esta decisión fue donde la inteligencia jugó un papel importante, y pues ello refuerza lo que nosotros queremos, lo que nosotros tenemos con este ensayo, ¿no? Que la inteligencia emocional fue un poder, un fuerte soporte que le permitió a Isaac darse cuenta de lo que verdaderamente, lo que necesitas sentir. Bueno, siguiente. Isaac en la actualidad tiene 22 años y brinda constante apoyo a la Asociación Española bajo el nombre Nace o No el Acoso Escolar, como podemos ver ahí el logo. En esa asociación él comparte su testimonio y aconseja fuertemente a las víctimas que se armen de valor y hablen con alguien sobre este problema, ¿no? Afirmando que él no pudo hasta hace algunos años confesar lo que sufrió durante toda su etapa escolar, a pesar de estar en terapia psicológica desde los 6 años de edad. Bueno, en conclusión, el testimonio de Isaac refleja también el uso de habilidades blandas como la autoconfianza, que aunque no fueron completamente desarrolladas por Isaac en su momento, generaron un cambio en su pensamiento luego que lo impulsaron a hacer lo correcto y a rectificar sus acciones. Esas habilidades son partes de un crecimiento personal, pues generan una imagen positiva y sólida sobre nosotros mismos, aunque pasemos situaciones adversas como agresiones físicas, psicológicas, y en este caso, el caso de Isaac, el bullying que él sufrió. Asimismo, también hizo uso de habilidades sociales como el respeto, la perseverancia y la empatía, que también nos pueden ayudar a mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y fortalecernos como seres responsables. Nos hace sentir mucho más tranquilos y seguros para hacerle frente a esas duras experiencias de la vida. Y podemos hacerlo al igual que Isaac logró superarse, siempre teniendo en cuenta que somos valiosos, importantes y capaces de cumplir nuestros objetivos en la vida. Finalmente concluimos que el caso de Isaac es muy valioso, ya que refleja testimonio de vida, de superación personal, y ello puede ser motivación para que muchos niños, muchas personas que no se atreven a comentar esta situación y que están bajo este tipo de agresión puedan hacerlo y puedan buscar un método de salida. A continuación le paso a mi compañero Joshua. Bueno, añadiendo a las conclusiones del caso empírico, tenemos este listado, que es la primera de debemos sobreponernos al miedo. O sea, no tenemos que dejar que el miedo nos consuma y nos cambie la manera de ser. Esto, en base a lo que ya tratamos, la ponente Rafaela y quienes hablan, las 4 áreas fundamentales del ser humano, las cuales son la salud, física y mental, relaciones interpersonales, capacidad y poder adquisitivo y espiritualidad. También se habló de la dificultad contemporánea que es hoy en día desarrollar una buena seguridad personal, ya sea por estereotipos, por el bullying que se vio reflejado en el caso empírico, y muchos más factores que perjudican a desarrollar una seguridad personal y una inteligencia emocional por consecuente. También tenemos que destacar las necesidades y habilidades básicas importantes por una inteligencia emocional. Se habló de las blandas y duras y las que se dan de manera interpersonal e intrapersonal. Y por último, destacar el punto de clave del caso empírico, que es si una persona no tiene una inteligencia emocional estable, si tiene una estable, no se ve afectado por los factores y no cambia su personalidad. Lo que se vio en el caso de Isaac, que a pesar de pasar de víctima a agresor, se dio cuenta de que estaba mal y gracias a su seguridad personal, desencadenada obviamente por la inteligencia emocional, logró volver al buen camino. Sin embargo, en caso de que uno no tenga una inteligencia emocional estable, puede llegar a afectarlo y a cambiar su manera de ser. Y con esto concluimos nuestra presentación. En la siguiente podemos ver las referencias usadas para hacer esta presentación. Y muchas gracias a todos los presentes.